Como les dijimos, aquí está con nosotros don Atilio Borón, sociólogo académico argentino de la tierra del Che, y como el Che también internacionalista, latinoamericano, y un acompañante de nuestros pueblos en sus luchas de liberación, de autodeterminación. Con Atilio hay mucho que hablar, pero bueno, comencemos pronto porque así aprovechamos más el tiempo. Y de la tierra de Evita. De Evita, pero que no evita nada. No evita nada. Que alguien diría de un paso adelante y a veces uno atrás, y vuelvo un chin adelante y vuelvo atrás, pero ahí, en esa lucha en la que estamos. Estamos en movimiento. Sí, estamos en movimiento. Mira, un momento muy difícil, ¿no? Porque para entender América Latina inevitablemente tenemos que hablar de nuestros amigos del norte. Digo, porque ellos se encargan de decirnos eso, ¿no? Estos es el tema que estoy estudiando y compartiendo con los alumnos del doctorado acá en la UTE, de bueno, cómo América Latina puede, los países se pueden insertar en todo este escenario internacional al margen, ¿no es cierto?, de las decisiones de Estados Unidos. Y esto lo tenemos que hacer porque lo que Washington quiere es un alineamiento absoluto y automático de todos nuestros países detrás de sus políticas. O sea, comprarnos las guerras, comprarnos los problemas que Estados Unidos tiene en el exterior, cuando nosotros tenemos que preocuparnos de otras cosas, ¿verdad? Desarrollar nuestros mercados internos, resolver los problemas acuciantes de pobreza que tiene América Latina. Pero este momento tan especial es muy delicado porque hay en los Estados Unidos, por primera vez, yo diría, tal vez en la historia, una percepción, una autopercepción de que el ciclo de gran expansión norteamericana ha llegado a su tope y ya empieza una lenta decadencia. Esto no es mi opinión, yo reflejo, por ejemplo, lo que dicen gentes como Brzezinski, que acaba de fallecer hace unos meses, que era el principal estratega, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, y otra gente de menor gravitación, pero que dicen también que Estados Unidos ya no es lo que era antes. La campaña de Trump era hagamos que América sea grande otra vez. Sí, dan el clavo, ¿no? Porque Estados Unidos evidentemente se enfrenta ahora ante situaciones absolutamente inesperadas. Por ejemplo, yo hablaba esto en las clases, ellos esperaban que China apareciera en el escenario internacional como una potencia económica formidable en el 2030. Sí. Y se les vino encima en el 2000. ¿Te das cuenta? Entonces un problema ya gravísimo. Y esperaban que con la desaparición de la Unión Soviética, Rusia dejara de ser un actor internacional. Extrema ingenuidad de las dos cosas. Digo, Rusia hacía 2 siglos que era un actor internacional de primer nivel. Con la Revolución Soviética, sí, la Revolución Soviética lo era desde la época de Catalina la Grande, siempre lo fue. ¿Por qué iba a dejar de hacerlo? Digo, a ver, es un territorio más grande que todo Sudamérica, Rusia. Todo, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, mezcla todo eso y Rusia todavía más grande. Un emporio de gas, un emporio petrolero, un emporio de agua. Y tiene Europa ahí al lado. Digo, gran parte de la industria alemana funciona con el gas ruso. Es concebible pensar de que Rusia iba a dejar de ser un actor. Bueno, dejó por un tiempo, unos 10 años, pero después con Putin resurgió con mucha fuerza. Entonces Estados Unidos está muy preocupado por esa situación inédita. Cayeron en la ingenuidad de pensar, desaparecía la Unión Soviética, ya se apresuraron a proclamar el advenimiento del nuevo siglo americano. Y bueno, no, es un siglo ya que es completamente diferente, un siglo marcado por el policentrismo, la existencia de nuevas concentraciones de poder, en Asia sobre todo, ¿no? El centro de gravedad de la economía mundial se fue para Asia, y yo diría que cada vez más el centro de gravedad de la política mundial se está yendo hacia Asia. Entonces, bueno, Estados Unidos, ¿qué hace?
Bueno, se vuelve hacia nosotros, dice, esta es la gran isla americana que tengo que proteger, para nosotros una desgracia, porque lo que antes toleraban a regañadientes, ahora vienen, digamos, a tratar de encuadrarnos por la fuerza, ¿no es cierto?, detrás de ellos. Por eso digo, es un momento muy especial, todas estas ofensivas, la cosa de Venezuela, si quieren después hablamos, de un viciosa, ¿no es cierto?, o lo que pasó con Brasil, ¿no es cierto?, organizando este golpe de Estado. Cuando digo organizando, quiero que quede claro que no es una ilusión mía. La persona que estuvo de embajadora en Brasil por parte de Estados Unidos fue la señora Liliana Ayalde. Ella había 3 años antes sido embajadora en Paraguay, en coincidencia con el golpe contra Lugo. O sea, estuvo en Paraguay, armó todo aquello. Yo he estado allá en Paraguay y hablé con los actores, ¿no?, entre ellos con el presidente Lugo, y me contaba eso, el papel de la embajadora. Una vez que consumó el golpe de Estado allá en Paraguay, se fue a Washington, estuvo un tiempito, y después la mandaron a Brasil. Ahí articuló toda la oposición, ¿no es cierto?, con Aécio Neves, con Fernando Henrique Cardoso. Cumplido el golpe, volvió. Ahora tiene un cargo mucho más grave, me preocupa mucho más, porque ahora ella es la jefa civil del Comando Sur. Comando Sur tiene 2 cabezas, la cabeza militar, que es el almirante Kurt Zid, y la cabeza civil es esta señora. Esta es una mujer de armas tomar, no es para tomarse a la ligera. Atilio, Dale. de todas maneras, antes de quizás ir a ciertas particularidades en esta conversación, los Estados Unidos evidencian, acusan una bipolaridad, esquizofrénica diría yo. Porque primero nos venden, desde la década de los 90, nos venden la globalización. Y 2 décadas de negociaciones comerciales que las pautan los tratados de libre comercio, etcétera. Más allá incluso de que ellos son los que convierten a China en su principal socio comercial y prácticamente, bueno, se ponen en manos de ese aliado comercial. Pero de repente ya, no tanto con Obama, sino a partir de este señor, de Trump, que es como la trampa, algo así, pues resulta ser que ni siquiera con Canadá los términos quedan claros, con México el muro, con América Latina, bueno, pues qué tratado, ni qué tratado de nada. Y entonces cabe la pregunta, ¿cómo una potencia que pretende mantener un rol hegemónico de única potencia mundial, pues simple y sencillamente descarta todo sobre lo que quiso construir una estrategia, digamos, de relanzamiento de su poderío de cara al siglo XXI? Claro. Bueno, yo creo que lo que pasó es que, fíjate, la debacle que el neoliberalismo ha producido en nuestros países, que lo hemos visto. Yo no sé, no soy un experto en República Dominicana, pero sí puedo hablar con más conocimiento de causa de México, de Argentina, de Brasil, está produciéndose también dentro de Estados Unidos. A ver, ¿por qué gana Trump? Un poco, Trump, uno de los ejes de su campaña fue ir a visitar lo que se llama el cinturón oxidado, el Rusty Belt, el cinturón oxidado de las viejas grandes ciudades industriales americanas, en donde no te queda una fábrica en pie. Entonces, una foto emblemática de su campaña fue cuando él va a Detroit y se para frente al antiguo, enorme complejo fabril de la General Motors, que se ve totalmente derruido, una cosa que te da hasta pena ver ese. Y entonces señala así, ¿no?, con el dedo para atrás, dice, ¿ven eso? Eso acá era una gran fábrica de automotores, y en esta ciudad se llegaron a producir 6 millones de automotores por año, y ahora no producimos ni uno. Se llevaron nuestros autos, se llevaron las patentes, se llevaron las marcas y se llevaron sus trabajos. O sea, en otras palabras, él acusa al neoliberalismo global o a la globalización neoliberal de haber tenido un efecto perverso mismo en contra de Estados Unidos. Y en eso él no está equivocado.
Hay que decir, digo, porque realmente Estados Unidos hoy tiene un perfil industrial mucho más estrecho de lo que tenía hace 30 años atrás, ¿verdad? Hubo una deslocalización de las plantas, se fueron todas a China, a Malasia, a Singapur, y es evidente que entonces Estados Unidos está sufriendo eso. Ahora, tiene vuelta atrás, creo que es tu preocupación, y es difícil, porque volver a traer esas plantas a los Estados Unidos, con los diferenciales salariales que hay en este momento en el mundo, es un problema muy serio. Porque por más que uno diga, bueno, primero, no es tan fácil decirle a una planta que está en China, vente para acá, porque ahí viene el gobierno chino y te dice, espera un momentito, señor, no es tan fácil la cosa, ¿verdad? Pero segundo, aun cuando vuelva a Estados Unidos, bueno, salvo que haya una dramática reducción salarial en Estados Unidos, que no se avisora, la planta no va a tener condiciones de competitividad contra las producciones que se hacen en el mundo asiático, en donde con un salario de 400, 500 dólares al mes tienes el obrero más calificado que puedes necesitar. En Estados Unidos para eso necesitas pagar casi 10 veces más. Entonces yo creo que está muy difícil la cosa para él, y por eso es que están tratando de revisar estos tratados. Él, por ejemplo, dice que el Tratado de Libre Comercio, México, Canadá, Estados Unidos, ha sido un fiasco para Estados Unidos, que Estados Unidos salió muy mal parado, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que el tratado no da más que eso. El país que fue más perjudicado fue México. Mira, México era gran exportador de alimentos antes del TLC, 1994. Ahora es importador neto de alimentos. ¿Puedes creer tú que el maíz, México es el país donde el maíz es originario, junto con Guatemala, los países centroamericanos, y ahora México tiene que importar maíz norteamericano? Esto habla de que realmente esos tratados fueron muy lesivos. Maíz transgénico. Maíz transgénico, exactamente. Y entonces tiene una masa de campesinos desplazada. ¿Qué hacen esos campesinos? Se van a Estados Unidos. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Entonces, él quiere redefinir esos tratados. Y lo va a hacer también con ustedes, con el 5+1, ¿no? que es el tratado en el cual está inmerso República Dominicana. Va a querer más concesiones todavía, pero yo estuve en Salvador hace poco y decían, más concesiones, pero ¿qué más le podemos dar si ya no nos queda nada? Pero bueno, el hombre está muy desesperado. Y tiene un electorado que quiere empleos, que quiere mejorar sus condiciones de vida. No lo están logrando, ¿verdad? Y hay además una élite empresarial de una voracidad insaciable. Gana y sigue ganando hasta un nivel escandaloso, y entonces como no quieren soltar mano, bueno, la situación interna se ha puesto muy complicada. Derivando su respuesta hacia el potencial que tiene la coyuntura, con ellos como... Sí. Epicentro, digamos. ¿Cuál es el rol del aparato militar industrial hoy en esa estrategia de Trump y la necesidad de recurrir a conflictos que no solo con Corea? Claro, mira, fíjate, es muy interesante. Trump al principio, ¿te acuerdas que dijo, no quiero que Estados Unidos se meta en guerras en otras partes, no tenemos nada que hacer ahí, etcétera? Y ligerito, la gente del complejo militar industrial lo llamó y le habló al oído, le dijo, oye, mira, pero si este complejo no prospera, tu campaña política, ¿cómo la vamos a financiar? ¿Y cómo van a financiarse toda una serie de actividades de la clase política norteamericana, que hoy depende totalmente del financiamiento empresarial? Entonces, fue muy interesante cómo fue modificando la opinión Trump. El Trump de las primeras semanas de gobierno era un Trump, casi te diría, pacifista. No tenemos nada que hacer en Ucrania, no tenemos nada que hacer acá o allá, etcétera. Y de repente, de a poco, lo van convenciendo de que, bueno, sí tiene que hacer, ¿no es cierto?, y que tiene que meterse. Y entonces aparece ahí este show de fuerza, tira la superbomba en Afganistán, que no se sabe para qué la tiró, porque ni siquiera había gente, ni guerrilleros, ni combatientes, pero una muestra de que está dispuesto a todo. Hace ejercicios de provocación en el mar del sur de la China, también se mete con el coreano, ¿verdad? Que el coreano no es un personaje al cual habría que tomarse muy en serio, porque ese tiene un armamento nuclear. No es tonto el hombre, no lo va a tirar, no va a disparar contra Estados Unidos, pero si a él le disparan, yo te digo, no quisiera estar en Corea del Sur o en Japón si llegan a atacar al coreano.
Entonces hasta ahora fueron puras bravuconadas, pero ninguna acción efectiva. Pero el complejo militar requiere que haya una predisposición a la guerra para poder producir y hacer sus negocios. Y claro, la dirigencia política norteamericana hoy depende fundamentalmente del aporte de las grandes empresas a la campaña política. Lo cual es una mala noticia. Muy mala noticia. Bueno, y cada vez más está empezando a ocurrir eso en Europa también, ¿ves? Es una mala noticia. Lo que pasa, hacer política es muy caro. A ver, comprar un minuto de televisión en prime time en los Estados Unidos te puede costar, no sé, una fortuna, 250, 300 mil dólares, mínimo, ¿no es cierto? Un minuto. Y los expertos dicen que tú, para poder establecer una identidad entre un rostro, una idea y un partido político, necesitas por lo menos 30 impactos. O sea, multiplica 30 por 300 mil dólares. Bueno, ¿y de dónde sale ese dinero? Esos políticos no ponen el dinero de su bolsillo. El único que lo hizo fue Trump, porque es un multimillonario. Pero Hillary tuvo que recurrir a las empresas. Y después las empresas pasan a cobrar, si ganas, te dicen, bueno, mira, yo te di tanto, ahora quiero que subsidies esto, promuevas tal cosa. Entonces es complicado. Mira, Obama no era un mal hombre. Además, un tipo muy inteligente, ¿verdad? Yo realmente, así, es un intelectual con el cual me gustaría sentarme a conversar y a discutir. Pero presionado tanto por ese complejo, pocas semanas antes de irse, le ordena a la firma Raytheon que fabrique 4.000 nuevos cohetes Tomahawk. 4.000 nuevos. ¿Para qué uso? ¿Para qué uso? Bueno, si no se usa no importa, la empresa igual vendió, vendió. ¿Verdad? A un costo medio de casi $1 millón por misil. Varían, ellos tienen, sabes, versión 1, versión 1. Pero digamos, el más caro son casi $1,5 millones, el más barato 900.000. Ponle $1 millón, 4.000 millones de dólares para una sola empresa. Entonces, esto funciona así, y desgraciadamente, bueno, y las bases militares, que es el otro tema, ellos, mira, en América Latina ya tienen 80 bases militares, toda la zona del Caribe, solamente en la zona del Caribe hay más de 50, increíbles, ¿verdad? Porque una zona, ¿cuál es la amenaza que el Caribe plantea hoy a Estados Unidos? Digo. Pero bueno, tienes que mantener ese establishment militar, que cada vez le cuesta más, y además que no tiene gran utilidad, porque a la hora de la hora resulta que, ahí está el Tomahawk, claro, a la hora de la hora tú ves que con esos militares y esos grandes desplazamientos de tropas, etcétera, no logran estabilizar la situación mundial. Entonces, ni logran tener un control efectivo de América Latina. Entonces, por eso es que estamos en ese momento tan especial, ¿verdad? De que, bueno, hay avances, retrocesos, que ahora con las elecciones venezolanas se ha producido, digamos, un nuevo traspié. Ellos esperaban una amplia derrota del chavismo, ¿verdad? Porque lo subestimaron. Y no se pueden subestimar esos movimientos, tienen raíces muy profundas, ¿verdad? Decían que iba a haber, la oposición sacaría 80% de los votos, y no llegó al 50, 46. Hizo una buena elección igual, pero digo, de ahí al 80 querían acabar ya. Entonces, y tienen una situación complicada en los países que están alineados con ellos, ¿verdad? Colombia tiene una situación tremendamente complicada. Una paz que no logra establecerse, siguen asesinatos de líderes sociales, pero de una manera impresionante, ¿no? Lo de México es una cosa bueno, escandalosa. México, digamos, en medio de un proceso de disolución estatal, ¿verdad? Acaban de asesinar a un dirigente del Partido Revolucionario Mexicano. Sí. Con toda su familia se lo llevaron, además, con el chofer, con todo el mundo. Eso hace apenas 4 o 5 días. Mira, los colegas mexicanos, politólogos, dicen, ellos ya caracterizan a México como un narcoestado. Así lo dicen, ¿no? Es penoso. Y ha hecho que México pierda gravitación. Mira, México antes era un país que tenía una presencia regional en todo Centroamérica y el Caribe muy importante. Muy importante la presencia de México. Hoy en día prácticamente ha desaparecido. México no tiene política exterior ya.
un país que supo tener una gran política exterior con Jorge Castañeda padre, ¿no es cierto?, no el actual, no el hijo, sino el papá de él, ¿verdad?, que fue un gran canciller latinoamericano, con grandes iniciativas, ¿no es cierto?, el Tratado de Tlatelolco, todo aquello que se lo debemos a la inteligencia con la cual actuó la Cancillería mexicana. Y eso ya quedó en el olvido, ¿verdad?, porque quedó totalmente atrapado como un furgón de cola de la política exterior de Estados Unidos. Y eso a nosotros nos hace muy mal, porque no porque haya un sentimiento antiamericano así, digo, yo realmente no tengo absolutamente ningún problema con el pueblo americano. Es más, tengo un hijo nacido en Los Ángeles, de manera que no tengo, pero el gobierno de Estados Unidos deja muchísimo que desear, porque ha institucionalizado un nivel de corrupción fenomenal que pasa desapercibido, ¿verdad? Y la justicia americana también, ¿no? Cuando la Corte Suprema establece la identidad entre las empresas y las personas y dice que así como no se le puede prohibir a ninguna persona que haga el aporte que quiera a una campaña política con fondos ilimitados si son de su propiedad, y que lo mismo se puede hacer con las empresas, abrió la puerta al levantar toda esta limitación que había para la financiación empresaria de las campañas políticas, abrió la puerta a lo que algunos autores llaman una verdadera plutocracia, ¿no? Como dijo un célebre economista americano, Jeffrey Sachs, dijo: acá en Estados Unidos no hay que hacer más encuestas para ver quién va a ganar la elección. Hay que preguntarle a dos personas nomás, los tesoreros de las campañas demócratas, y el que tiene más, ese va a ganar la elección. El que recauda más, ese el que más recauda más. No obstante, Atilio, hay algo que se atisba, que es el hecho de que los predictores económicos indican que hay, aunque muy lentamente, hay una tendencia previsible ya a que la economía, no solo de Estados Unidos, sino que la economía de ciertos grandes, pero de Estados Unidos en particular, mejore. Y vaya, la economía en todo esto, pues puede augurarle a ellos una cierta capacidad incluso de negociación con los propios rusos, con los propios alemanes, con los propios chinos, con Japón, que parecen no salir de su gran deflación y problema económico, pero que también se predice, de hecho, el cambio en las estimaciones de crecimiento de economías pequeñas como la nuestra está asociado a esa tendencia que se otea, que se percibe, se está ya produciendo. ¿En qué medida eso podría determinar también que la economía mexicana pues no termine de colapsar a propósito de los problemas propiamente políticos que tienen, que bueno? Mira, indudablemente sí, hay algunos signos así modestos de recuperación de la economía americana, y es cierto eso. ¿Cuánto podrá influir en la negociación global, verdad, con chinos, los europeos, con Rusia? Es un tema difícil de discernir por ahora, difícil. De todas maneras, eso le da un cierto aire a Trump que evidentemente lo puede probar. Con nosotros, cuando digo nosotros digo América Latina, y empezando por México, que como decía don Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Con México la cosa va a ser mucho más difícil, me parece a mí, porque aun cuando haya una cierta recuperación, ¿verdad?, los problemas estructurales que se han generado en la economía mexicana son muy graves, Un país que se ha desindustrializado, como también Estados Unidos. Un país que se ha descampesinizado, o sea, la masa campesina que ha quedado fuera de juego, porque con las grandes importaciones del TLC, la agricultura mexicana está pasando un pésimo momento, sobre todo para lo que hace al mercado interno. Esto, digamos, puede precipitar una renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero ya de hecho México dijo que, Estados Unidos dijo que él no quiere ninguna renegociación, que se va del TLC, lo cual es un indicio muy serio de que
evidentemente estamos ante una especie de terremoto económico, una vuelta atrás de todos esos 20 años de propaganda de globalización neoliberal, que verdad que nos decían que prácticamente era la panacea. La panacea, y ahora, mira, ayer o antier el gobierno mexicano salió a decir que, bueno, si Estados Unidos se va, seguiremos el TLC con Canadá, pero bueno, ahí si no está Estados Unidos, ahí, que es el que maneja el show, el resto son personajes secundarios, con todo respeto, pero la economía norteamericana es la crucial en ese acuerdo. Y ellos se fueron del Tratado Transpacífico, también se fueron. O sea, hay una vuelta de la economía norteamericana hacia sus orígenes proteccionistas. Y eso para nosotros, evidentemente, implica mayores controles. Mira lo que ha pasado con Argentina. Macri y este hombre Trump son conocidos, no diría que son amigos, pero se han visto muchas veces, son